Hola a todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este taller web. Bienvenidos desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros. Tengan un cordial saludo. El día de hoy los acompaña Guzmán, les estaré acompañando durante este taller web y espero que hoy aprovechemos y aprendamos muchas cosas más nuevas. Seguimos acompañándolos desde el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2000, permitiendo así fortalecer todas aquellas competencias del autocuidado y el cuidado por los demás. Me encanta, la verdad, me encanta verlos a todos conectados, participativos, que cada vez seguimos en esta tarea creciendo, cada vez seguimos aumentando líderes y promoviendo la prevención. Es maravilloso que cada día contemos con más responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo y bueno, cada temática es pensada en cada uno de ustedes. Para las personas que desean consultar y ver la información de nuestros talleres web, quiero recordarles que lo pueden visualizar en Posipedia, www.posipedia.co. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen, el cupo puede cerrarse. Entonces, les recordamos también que para tener una mejor experiencia en sus talleres web, se aconseja ver la transmisión sin interrupciones desde el computador conectado directamente al router, al cable de internet. Quienes no tengan la opción, no se preocupen, pueden verla desde su celular. Y sin más preámbulo, damos inicio el día de hoy a nuestro taller web con la temática 10 errores que todo líder de seguridad y salud en el trabajo debe evitar en momento de crisis. ¡Wow! ¡Qué interesante matemática! Este será un espacio en el que ustedes pueden realizar preguntas a través del icono de interrogación. Ahí ustedes pueden realizar todas las preguntas. Les recuerdo, no tenemos chat en nuestra plataforma, solamente preguntas. Tranquilos que en dado caso que no se respondan el día de hoy, van a estar ellas con su debida respuesta cargadas en Posipedia. Bueno, entonces, bienvenido a nuestro experto. Él se llama César Herrera, él es doctor en gestión de la tecnología y la innovación, máster en gestión integrada de prevención, medio ambiente y calidad, especialista en salud ocupacional e ingeniero industrial, con más de 16 años de experiencia en el sector y ha venido desempeñando diferentes cargos a nivel estratégico y técnico. También es consultor en programas de liderazgo, gerente general de HSSC Innovation y presidente de la Asociación Nacional de Profesionales en Salud, Seguridad y Ambiente, ASUNAP HSE. Entonces damos la bienvenida a nuestro profesional y demos inicio con nuestro taller. Bienvenido, César. Muchas gracias a Positiva y a cada una de las personas que están aquí conectadas en este interesante webinar que vamos a hablar sobre 10 errores que todo líder de SCT debe evitar en estos tiempos de crisis y de incertidumbre. Y antes de iniciar, pues enviarles un saludo de protección, de salud y de bendición para ustedes, los que están aquí conectados y para cada una de sus familias. Entonces, nuevamente, gracias a Positiva Compañía de Seguros por brindarnos estos espacios de crecimiento. Y básicamente, esta conferencia que voy a impartir se basa en varios elementos importantes. Uno, darles, diríamos, un mensaje de aliento basado en la experiencia, basado en buenas prácticas, basado en lo que se está construyendo, pero sobre todo basado, diríamos, en la ciencia, en algunos estudios donde he recopilado algunas de las, diríamos, investigaciones donde se ha investigado algunos de los principales errores que se han cometido y eso básicamente es lo que le voy a compartir. Y como el liderazgo es transversal y es una habilidad que se puede aprender, evidentemente, pues también podemos adaptarla específicamente a los temas de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces, ante la crisis del COVID, diríamos, pues los grandes líderes del planeta están dirigiendo países, organizaciones,
una cantidad de equipos de trabajo, pero sobre todo millones de personas de forma remota. Entonces, ahí se está ejerciendo un liderazgo en cierta manera en el que en los temas de seguridad y salud en el trabajo se nos pide que tengamos una presencia activa y visible en campo. Aquí va a ser complicado y está siendo un poco complejo, porque aquí se está, diríamos, dirigiendo e influenciando a millones de personas de manera remota, de manera virtual. Y fíjense un dato muy importante en lo que se ha expandido esta incertidumbre y crisis por el efecto del coronavirus. Las primeras respuestas, diríamos, se han generado o se han presentado bajo una prioridad fundamental y es salvar vidas, en especial una prioridad con los adultos mayores y los niños, quienes son las personas en cierta manera más vulnerables al virus. Pero además se está, diríamos, apostando en el fortalecimiento de los sistemas de salud de cada uno de los países y en especial el de nuestro país, dando tiempo a que en cierta manera esa curva no sea tan exponencial y crezca tan rápido. Nos ha dado una oportunidad de prepararnos, de ajustar cosas. Y eso yo creo que ahí se ha influenciado una cantidad de cosas muy importantes y eso se llama liderazgo y ustedes pueden ver cada una de las noticias, las buenas noticias que se han generado en el país a causa de esta situación. Pero fíjense que en la medida de lo posible también hay una cosa muy compleja y son los efectos económicos que está generando esta situación. Entonces ahí se pone en cierta manera la vida por encima del tema económico, aunque hay preguntas y cuestionamientos que realmente nos hacemos. Entonces, ¿nos salvamos contra el virus o morimos de hambre? Eso es una decisión que en cierta manera están, es un momento de preocupación de cada uno de los líderes que están en los diferentes países donde realmente se ha propagado el virus. Pero lo que buscan estos líderes en ciertos países es, diríamos, generar y garantizar que toda la población, es decir, ustedes y nosotros, podamos seguir con nuestras vidas dignas hacia un futuro igualmente digno y productivo. Hay muchos retos y en particular los que dirigen organizaciones para las que ustedes y yo trabajamos. Todo está paralizado, todo está quieto, todo está congelado, nadie se atreve a tomar decisiones, todos estamos a la espera y estamos a la espera de los líderes que dirigen cada uno de nuestros países. Entonces, esto es un reto y un desafío bastante interesante y que yo lo llamo vaya reto que tienen estos líderes porque eso es como un hierro caliente, nadie lo quiere agarrar y sostener por mucho tiempo. Y ahí cabe preguntarse cómo lo están haciendo, si están preparados para soportar en cierta manera todo este tiempo, toda esta situación y todas estas complejidades. Porque fíjense una cosa muy importante, está en juego nuestra vida y está en juego la vida de millones de personas que dependen en cierta manera de las decisiones que tomen estos líderes en cada uno de los países. Pero ustedes y seguramente también están tomando algunas decisiones en caso de que sus organizaciones, diríamos, ya empiecen a trabajar como ya lo arrancó el sector construcción en algunas de las ciudades que hoy veíamos en las noticias. Entonces, el desafío y el reto es muy difícil, muy complejo, pero yo creo que frente a estas situaciones donde depende nuestra vida, la de millones de personas, las decisiones que se tienen que tomar son muy rápidas y allí, en cierta manera, pedimos a los líderes una serie de habilidades y características que en cierta manera no pueden hallar. Son líderes que tienen que informarse muy rápido, con una cantidad de información que les llega a una velocidad impresionante. Tienen que aprender toda esa información y conocerla muy rápido. O sea, eso es una cosa muy compleja hoy en esta situación que realmente estamos viviendo. Y tomar decisiones rápido y sin demorar, porque si se demora, en cierta manera puede ser peor.
Entonces, es un momento en que estamos en una necesidad de que los líderes realmente tienen que ser eficientes, tienen que ser en cierta manera efectivos, innovadores, seguros, rápidos, ágiles, pero sobre todo con una alta calidad en la información y en las decisiones que están tomando. Por dicho motivo, es importante que ustedes y yo y que los líderes que realmente tienen las riendas de nuestras empresas, del país, eviten en lo posible cometer ciertos errores. Y el panorama económico no es muy alentador, porque esto generalmente va a impactar la economía y sobre todo los emprendimientos, y sobre todo esos emprendimientos y organizaciones en las que nosotros laboramos, para las que nosotros prestamos realmente un servicio. El panorama no es alentador. Y lo decía en un webinar anterior, es posible que tanto ustedes como yo realmente no consigamos o no volvamos a nuestros sitios de trabajo. Es decir, es posible que algunas empresas desaparezcan, que algunas empresas quiebran, que algunas empresas no puedan sostener toda esa carga laboral y toda esa presión. O evidentemente, pues una situación que realmente no depende de sus líderes y de sus emprendedores, es una situación global en la cual tenemos que mirar y en la cual tenemos que entender y comprender. Por tal motivo, cada una de las decisiones que se tomen, en cierta manera, tienen que ser, como les decía, eficientes, innovadoras, rápidas y de una alta calidad. Entonces, estos líderes y ustedes tenemos un reto, y sobre todo ese reto para los que hoy ya iniciaron a laborar en el sector de la construcción, donde tienen que aplicar unas ciertas medidas de control específicas en los temas de seguridad y salud realmente en el trabajo. Entonces, es un reto que tienen ellos y un reto y un desafío que realmente tenemos nosotros. Pero tenemos que estar listos para esa pelea. Tenemos que equiparnos de ciertas habilidades que en el transcurso de la vida hemos aplazado. Tenemos que aprovechar este tiempo que estamos en la gran mayoría de nuestro tiempo en nuestra vivienda y en nuestra casa con nuestras familias para aprender ciertas habilidades que requerimos en estos tiempos tan difíciles y llenos de incertidumbre. Entonces yo los invito a dar esa pelea porque tanto de ustedes como de mí depende en cierta manera que nuestras empresas y nuestras organizaciones realmente no quiebren, no desaparezcan y realmente generen una propuesta de valor que ha sido aplazada en el transcurso de los tiempos porque hace mucho tiempo nos vienen diciendo de que tenemos que ser innovadores, que tenemos que ser creativos, de que tenemos que cambiar permanentemente nuestro portafolio de servicios, que tenemos que generar valores mucho más sostenibles y que nuestra propuesta de valor tiene que ser con un alcance integral. Entonces, eso hace rato nos lo vienen diciendo, pero en muchos de los casos, algunos de nosotros realmente no hicimos eco a eso que escuchamos, pero ahora esta situación nos ha llevado a eso. Entonces, mi invitación es a que estemos listos para dar esa pelea, porque evidentemente van a cerrarse compañías, van a desaparecer muchas, diríamos, puestos de trabajo, pero también van a aparecer unas oportunidades bien interesantes. Y esas dos oportunidades tienen que ver con esas dos habilidades, esas habilidades blandas y esas habilidades de liderazgo, porque tenemos en cierta manera una fortaleza que son las habilidades técnicas. Si generamos esa relación del conocimiento y la experiencia bien hecha que tenemos en los temas de seguridad y salud en el trabajo y la relacionamos con estas habilidades en cierta manera blandas y con unos componentes de innovación y de tecnología, eso va a generar unos impactos tremendísimos en las organizaciones y en el trabajo y en la propuesta de valor. Entonces, esa es la motivación que realmente les hago y la invitación que les hago. Pero fíjense que este liderazgo también se tiene que extender fuera del sitio de trabajo. No podemos quedarnos solo con ese conocimiento, porque en cierta manera, como lo decía un gran gerente de una compañía colombiana multinacional que ha logrado muy buenos estándares en los temas de seguridad y salud en el trabajo y donde se ha implementado una muy buena cultura de seguridad, tanto ustedes como yo, ustedes que lideran
compañías y organizaciones que lideran los temas de seguridad y salud en el trabajo, siempre estamos llamados a ser mentores de seguridad. Mentores de seguridad y salud en el trabajo con el fin de cambiarle la vida a la gente. Entonces, ese escenario en el que estamos, que es complejo, que es difícil, con una incertidumbre bastante alta, pues también tenemos que extender ese conocimiento no solamente en nuestro sitio de trabajo, en nuestra familia, sino que también tenemos que mirar con esos ojos y esa visión fuera del trabajo, fuera de la casa, fuera de la malla, y es un impacto que a nosotros nos pega muchísimo, que es las familias. Entonces, todos estos conocimientos también tienen que pegarle en este sentido a la familia que nos rodea, no solamente la nuestra, sino con todos los que realmente están en nuestras comunidades. Hacia ahí, en cierta manera, están enfocados estos errores en si el panorama que está jugando hoy el COVID frente a la situación financiera, frente a las decisiones, pero frente a lo que nosotros realmente podemos tener. Entonces, uno de los primeros errores que les quiero hablar en este webinar es, mire, no puede pasar que nosotros no tenemos que tener una actitud activa y visible. Es decir, ese es uno de los principales errores que podemos cometer en este tipo de situación, no tener una actitud activa y visible. ¿Y qué es lo que significa tener una actitud activa y visible o no tener una actitud activa y visible? Hombre, que soy indiferente ante las necesidades de los demás, que no tengo la responsabilidad de leer cada una de las informaciones veraces y confiables que me están llegando frente a esta situación, que simplemente lo que hago es compartir, pero no me tomo el tiempo para estudiarla, para analizarla, para discutirla, para que eso me sirva en cierta manera de un conocimiento que pueda yo aportarlo a mi organización, a mi familia y a las comunidades que me rodean. No tener una actitud activa y visible en estos momentos es catastrófico, porque es aquí donde realmente ustedes y yo tenemos que generar una actitud que se note, un liderazgo activo, un liderazgo genuino, un liderazgo basado en el ejemplo, un liderazgo que se note con verdaderas acciones, un liderazgo que también se note con palabras y con hechos, porque hoy en día estamos haciendo un trabajo desde escritorio, desde oficina, desde un teletrabajo. Difícilmente lo estamos haciendo con una presencia activa y visible cara a cara con nuestros colaboradores. Pero hoy es donde realmente necesitamos ejercer ese liderazgo activo y visible en seguridad. Entonces, no tener una actitud activa y visible, eso va a generar, diríamos, unos problemas bastante serios en nuestras organizaciones, porque es ahí donde realmente las organizaciones quieren que asumamos nosotros, tanto ustedes como yo, una actitud que realmente genere un estímulo y una influencia en el resto del personal que está desmotivado. Una gran porcentaje de la población trabajadora, en cierta manera, no sabe lo que va a pasar, tiene un alto nivel de estrés, tiene un alto nivel de presión. Entonces, en cierta manera, ustedes y yo estamos llamados a no tener esa actitud activa y visible. Es decir, a ejercer un liderazgo activo y visible en seguridad. Y no tener esa actitud activa y visible en seguridad, realmente pudiéramos generar unos problemas muy serios en nuestros colaboradores. Entonces, en cierta manera, esa es la invitación. Todos tenemos que hacernos sentir en estos momentos. Entonces, mi pregunta es, ¿a cuántos de sus trabajadores ustedes le están llamando para estimularlos? No simplemente para pedirle un informe, para pedirle una presentación, para darles una instrucción, sino también para estimularlos y motivarlos y animarlos a salir en cierta manera de esta situación en la que todos realmente estamos metidos e involucrados. Lo otro error que en cierta manera puede cometer un líder en estos momentos es no comprometerse. Mire, en los momentos realmente de crisis y de incertidumbre es donde el líder realmente debe mostrar un compromiso verdadero y genuino, y sobre todo ese compromiso que se alinee, diríamos, al propósito, valores y filosofía realmente de la vida, a través de las creencias, a través de esas prácticas realmente que hemos acumulado y practicado realmente durante varios años. Entonces,
tenemos que realmente comprometernos con nuestra responsabilidad, con nuestro rol, pero no solamente un compromiso que en cierta manera dependa de un cumplimiento de un protocolo de desinfección, de unas medidas de protección, que eso realmente es muy sencillo hacerlo porque ya el ministerio y algunas buenas prácticas a través de la OMS y de la OPS han desarrollado unos protocolos y nuestra labor en cierta manera es adaptarlo a un lenguaje sencillo que nuestra gente los pueda entender. Pero tenemos que demostrar un compromiso, como lo decía anteriormente, que se note con acciones concretas, que se note realmente en la voz, que se note en los saludos que realmente le damos a la gente todos los días que les estamos haciendo una llamada. Ese compromiso, en cierta manera, se tiene que extender fuera del ámbito laboral. Se tiene que extender, diríamos, con las comunidades a las cuales nosotros nos rodean. Entonces, ¿qué conocimiento en cierta manera ustedes le están dando a sus comunidades, a la gente o a las personas o colaboradores que los están rodeando? Es decir, tenemos que, en cierta manera, demostrar un compromiso a través de unas actitudes y evidentemente, pues de un cumplimiento de nuestros roles y responsabilidades. Hoy, en cierta manera, con esas dos cosas, de tener una actitud activa y visible y de comprometernos, en cierta manera, estamos poniendo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras buenas prácticas, nuestra ideación al servicio y de nuestras organizaciones. Que todas las organizaciones sepan que usted tiene un compromiso extremadamente exagerado frente a la responsabilidad. Es decir, usted es un trabajador, un emprendedor, un empresario, un gerente, un líder, un coordinador, como el rol que usted desempeñe, tiene un compromiso extremadamente donde da más de lo que realmente le están pidiendo. Ese es el compromiso al cual debemos dar y generar realmente en estos tiempos de crisis. Y otra de las cosas y errores que realmente no podemos hacer o tenemos que evitar de hacer es dejar de motivar. Es decir, tenemos que motivar a nuestros colaboradores. Cuando se ha perdido la esperanza, cuando en cierta manera se ha perdido la fe, donde un líder realmente activo y visible en seguridad tiene que motivar. Y ustedes tienen que tener esa capacidad en estos momentos de motivar, de inspirar, de desafiar, de dar un aporte en cierta manera significativo a la vida y sobre todo al espíritu de un trabajo en equipo. Ustedes tienen que tener en cierta manera esa habilidad para comprender en cierta manera las emociones, los sentimientos, las preocupaciones, decisiones y acciones que tienen que tomar realmente las personas. Entonces tenemos que tener una visión positiva, una visión de estímulo. Cada vez que nos llamen no podemos estar como tristes. Realmente tenemos que ser generadores de esa motivación y algunos de ustedes muy seguramente se podrán estar preguntando, bueno, ¿y entonces quién realmente lidera al líder? Pues ahí es donde tenemos nosotros que tener esa capacidad, esa determinación y esa fortaleza para autoliderarnos, pero sobre todo ayudar a los demás. Porque fíjense, si ustedes y yo, que hemos aprendido de estos temas de la salud y la seguridad y donde en cierta manera hemos ejercido un liderazgo visible en nuestras organizaciones, donde le hemos tratado de cambiar la vida a la gente, no solamente con procedimientos, con normas, reglas, con estándares, sino también con alguna palabrita y sobre todo con el ejemplo, que es lo que más arrastra. Si nosotros no generamos esa motivación en un momento de desesperanza, de desilusión, de depresión, de estrés, nadie lo va a hacer. Entonces, ustedes y yo, los líderes de salud y de seguridad, estamos llamados a eso. Y recuerden que somos por naturaleza líderes en los temas de salud y de seguridad. Y otra de las cosas que en cierta manera debemos evitar y de cometer como error es no comprometerse. Perdón, ya se lo vimos, no reconocer, perdón. No reconocer las cosas buenas que se están haciendo. El esfuerzo que está haciendo la gente por mantener a la empresa activa, el esfuerzo que están haciendo los emprendedores y los líderes para que nos sigan pagando en cierta manera el salario, para que algunas compañías no cierren.
tenemos que reconocer esas cosas buenas que realmente se están haciendo y tenemos que decirlo. Y tenemos que decirlo en cierta manera a viva voz, fuerte, que se escuche en todos los rincones de la organización. Fíjense las buenas prácticas que están haciendo algunas ciudades como Medellín, como Bogotá, como Barranquilla. Es decir, las cosas buenas que se están haciendo se están reconociendo y esas buenas cosas que se reconocen en cierta manera permite establecer un estándar, permite aprender una buena práctica. Fíjense, y eso en una situación donde no estábamos preparados, donde en cierta manera no habían procedimientos específicos para eso, muy seguramente algunas medidas con el ánimo y el fin de aportar y de contribuir, es posible que más adelante en cierta manera no funcionen o no se permitan. Pero yo creo que esas son las cosas que realmente tenemos que reconocer, porque cuando reconocemos las buenas ideas, cuando reconocemos en cierta manera el buen trabajo, estamos generando, diríamos, un estándar bien interesante, que eso se va a ver en cierta manera reflejado en cada una de las personas y colaboradores de la organización. Y fíjense, en cierta manera, cuando nosotros reconocemos, cuando un líder se enfoca en señalar no solamente las cosas que no se hacen bien, evidentemente estamos generando ahí una herida bastante grande que se genera en rencores, pero ¿qué tal si empezamos a reconocer cada una de esas cosas que realmente se están haciendo de una manera muy, muy buena, positiva y que está contribuyendo a eso? Entonces, eso también nos permite que dar un reconocimiento positivo es un estímulo a que las cosas se sigan haciendo mejor, que los estándares se sigan mejorando, pero esa tiene que ser una labor permanentemente de todos los días de ustedes. Es decir, todos los días tenemos que tener una llamada con una actitud activa, con una actitud visible, con una actitud de que todos vean y noten que, que estoy comprometido como líder, que estoy motivando a la gente, pero sobre todo que estoy reconociendo. Esas son las llamadas que tenemos que hacer todos los días a nuestros colaboradores. Y van a ver cómo estos colaboradores, después que pase todo esto, van a sentir y van a generar un proceso de transformación tremendo en la organización. Pero estamos llamados ustedes y yo a dar ese tipo de reconocimientos, y no solamente pues que con llamadas, también pueden ser con email o a través de mensajes de texto o a través de webinar como estos que se están haciendo. Qué bueno que usted esas famosas charlas de 5 minutos, esas presencias en campo que ustedes las tenía permanentemente y que hoy no va a ser posible, y que muy seguramente algunas de nuestros trabajos no va a ser posible porque se van a transformar y van a cambiar, pues lo podemos hacer a través de estos medios realmente tecnológicos. Y otro de los errores que realmente debemos evitar como líderes es no hablar con nuestro equipo. Y entonces en esta situación tenemos que tener una conversación permanente, una comunicación diaria, diríamos, para en cierta manera retroalimentar, para hablar y ver cómo están las cosas, cómo hay que alinearlas, cómo hay que mejorarlas. Pero ese conocimiento y esa comunicación tiene que ser permanente. Hablar con el equipo nos permite ver cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien. Y si lo estamos haciendo bien, hay que reconocerlas, pero también hablar y permitir conversar con el equipo y empoderar a cada uno de nuestros colaboradores en la medida que realmente estemos usando las tecnologías o a través de una llamada. Eso nos va a permitir que los colaboradores se sientan en cierta manera escuchados, se sientan reconocidos, se sientan de que son valorados y respetados. Y entonces esa comunicación realmente hay que tenerla permanente, hablando permanentemente con cada uno de nuestros equipos. Y no hacerlo, eso va a generar en cierta manera que las personas estén haciendo cosas creyendo que las están haciendo bien y realmente no está generando unos beneficios o no le está pegando a la estrategia, a las metas que hoy realmente tenemos y sobre todo a los objetivos a los cuales estamos desarrollando hoy. Entonces, hablar con un equipo de trabajo de manera permanente, frecuente y hacerlo sostenible en esta situación va a evitar de cometer el mayor número de errores. Entonces, eso también tenemos que generarlos. Y hay algunos líderes que realmente no hablamos con los equipos. Entonces, creemos y consideramos que las cosas
realmente están dichas y eso realmente hay que tenerlo. Entonces, el mensaje y la invitación es que nos tomemos unos minutos diarios para hablar realmente con los equipos de trabajo y mirar cómo vamos, cómo estamos, qué es lo que se viene y evidentemente eso demuestra un proceso de innovación colaborativo. Y una cosa gravísima que normalmente no hacemos o cometemos como líderes es no retroalimentar a un equipo de trabajo. Entonces la retroalimentación en cierta manera de un líder que debe dar a sus colaboradores, pues es uno de los factores más importantes que las personas tienen que tener, porque cuando se da retroalimentación las personas aprenden. Cuando se da en cierta manera retroalimentación, las personas tienen esa posibilidad de mejorar y de crecer. Y esa es la importancia de retroalimentar, de generar ese feedback. No solamente que ustedes lo den a sus líderes, sino en el sentido que también ustedes sean abiertos a esas posibilidades. Es decir, ustedes tienen que promover ese feedback en seguridad, esa retroalimentación en seguridad, porque vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, pero tener también esa disposición y esa actitud de que a la equivocación pues vamos a levantarnos y vamos a continuar. Entonces, usted tiene que ser el primero de generar ese feedback en la retroalimentación. Es decir, darle esa posibilidad y esa confianza a sus colaboradores de que les retroalimenten su trabajo, la forma como usted está dirigiendo y liderando. Pero ese feedback también usted tiene que tenerlo con su gente. Y no hacerlo, pues evidentemente vuelve a lo mismo. Es posible que la gente esté haciendo cosas que no están generando valor a los objetivos que hoy tenemos planteados como las metas en nuestra organización, o no le estén pegando a los objetivos, o no estemos dando solución a las problemáticas que hoy realmente estamos teniendo. Si no se tienen esas buenas intenciones de dar una retroalimentación de una manera genuina, dispuesta a ayudar y darle ese sentido de que pueda contribuirle a nuestro colaborador, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacer ese tipo de retroalimentación. Pero en lo posible que ustedes puedan, siempre que esa retroalimentación sea positiva y sea en construcción a los objetivos, evidentemente lo que está mal habrá que decirlo. Pero den esa retroalimentación sobre el trabajo que están haciendo sus colaboradores. Eso permite, diríamos, redireccionar las cosas que realmente se están haciendo. Y fíjense, una de las cosas que hoy realmente podemos tener como error es no aceptar las críticas. Y tenemos que prepararnos para aceptar las críticas, para aceptar los errores, porque un innovador, un líder tiene a cargo muchas responsabilidades, lo hablábamos al principio, y sobre todo responsabilidades y un peso muy alto que muy seguramente en las decisiones, muy seguramente se va a equivocar. Y es posible que no se equivoque, sino que está haciendo un muy buen trabajo, pero aún así lo van a criticar. Y tenemos que prepararnos para la crítica, sobre todo en este tipo de escenarios donde pues todo el mundo aporta, todo el mundo dice, cada quien tiene su verdad. Entonces aquí es muy importante en estas situaciones, en cierta manera complejas, no cerrarnos a las críticas, no cerrarnos a los comentarios. Es más, ser abierto a las críticas. Y fíjense algo muy importante, es que las críticas en cierta manera permiten mejorar la argumentación. Cuando alguien lo cuestiona a usted, lo que usted hace es un ejercicio de que lo que está diciendo o lo que está hablando le permite tener certeza de eso. O de lo que ha escrito, evidentemente le permite tener una mejor argumentación. Entonces, no aceptar las críticas es uno de los errores que podemos cometer en este tipo de situaciones. Y tenemos que también tener esa capacidad de humildad, porque fíjense, les decía que pues sí, nos vamos a equivocar, vamos a cometer algunos errores, pero entonces tener esa capacidad de humildad y reconocer de que sí, podemos equivocarnos, pero también tener la capacidad y la humildad de reconocer de que todas las cosas se pueden mejorar. Aunque nuestros procesos, nuestras buenas prácticas, nuestros casos de éxito consideremos que se están haciendo muy bien, pues siempre hay esa posibilidad de generar
esas mejores. ¿Y qué mejor que las críticas? Entonces, mi invitación a ustedes es que, pues, que se vengan todas las críticas que quieran, ¿cierto? Sean del tamaño que sean. Ahí lo importante es aceptarlas, eh, en algunas reconocerlas y en algunas muy seguramente dar alguna argumentación y explicación. Entonces, no aceptar críticas en estos momentos puede ser un error gravísimo de ustedes, sobre todo en una situación donde se están implementando una serie de medidas que muy seguramente no se han implementado en ningún otro lado, es a ensayo y error, entonces tener esa posibilidad de que se pueda mejorar. Pero antes de que se generen las críticas, tengan ustedes y den ese paso adelante y entonces permitan que sus colaboradores, permitan que sus cercanos, pues eh, los critiquen y les den recomendaciones de cómo realmente mejorar algunos procesos y algunos, diríamos, estándares que tienen relacionados con los temas de seguridad. Y mire, otra de las cosas y errores que realmente podemos o debemos evitar de cometer es no ser realmente honestos, empáticos, claros y simples. Hoy más que nunca nos piden y le piden a ustedes como líderes ser honestos y empáticos con la gente. Entonces, eso tiene que, en cierta manera, diríamos, reflejarse en eso que comentábamos de alinearse unos valores que no se pueden transar, como el valor de la honestidad. Hoy más que nunca requerimos personas honestas y transparentes en todas las cosas y responsabilidades que tienen bajo su cargo, bajo su rol y bajo su responsabilidad. Que hoy se aumente la honestidad, que hoy crezca la honestidad tanto en ustedes como en mí, y eso nos va a permitir además generar unos procesos de cambio en nuestra gente. Y ustedes también pueden ayudar en ese sentido, en estos aspectos, porque muy seguramente los que están aquí seguramente están recibiendo algunas ayudas o apoyos de algunas entidades o empresas. Qué bueno que también nosotros extendamos esas posibilidades a otras personas que realmente lo quieran desde el ámbito que realmente estamos desarrollando. Pero también tener esa empatía con la gente que nos rodea, con la gente que hablamos, pero sobre todo sean simples, sencillos y prácticos. Eso realmente es lo que la gente nos está pidiendo. Seamos honestos, seamos empáticos, seamos sencillos y realmente seamos prácticos en esta situación. No pongamos esta situación tan compleja, no nos inventemos esos, diríamos, términos y esos protocolos que puedan volverle la vida más complicada a la gente. Nosotros estamos llamados, ustedes y yo, a facilitarle los procesos a los colaboradores. Y hoy más que nunca estamos llamados a eso. Y hacer que esos procesos sean simples, que sean sencillos, que sean dinámicos, que funcionen, pero sobre todo con un componente de empatía, ¿cierto? Quitarnos esa, en cierta manera, casco de que es que aquí es una orden y esto es una regla y esto es una norma. Mire, no hay norma y regla que hoy sirva, en cierta manera, de todos esos protocolos que tenemos en seguridad para salvaguardar la vida de las personas hoy en día, que es con lo que realmente hoy ha salido. Entonces, fíjense una cosa, que en la medida que seamos sencillos, que seamos simples, que seamos prácticos, evidentemente eso va a verse reflejado en que la gente comprenda lo que tiene que entender y sobre todo lo que aplique lo que se le ha dicho que tiene que hacer. Entonces, en cierta manera, ese es el llamado. Pero fíjense que ustedes no pueden cerrarse a no generar innovaciones y creatividad. Entonces, ese es uno de los errores hoy, meterse en esa tristeza, meterse en esa melancolía y ahora qué voy a hacer si no tengo estas posibilidades, no sé qué va a pasar con mi empleo, con mi trabajo, no sé si la empresa va a cerrar o qué. Entonces, en vez de realmente preocuparnos por eso, entonces usemos esa energía y usemos esos pensamientos en estimular la creatividad y la innovación. Entonces, no estimular la innovación y la creatividad hoy sería un error garrafal, porque muy seguramente la gran mayoría de las organizaciones que hoy están van a reinventarse, van a ampliar su portafolio de servicios, algunos lo van a reducir, van a enfocarse en un segmento de mercado mucho más específico. Nuestros procesos realmente de seguridad y salud en el trabajo van a cambiar, la manera en que estamos liderando va a cambiar. Entonces,
que sea un espacio propicio para estimular la innovación y la creatividad hoy en esta situación de incertidumbre que tenemos. Miren la historia y lean la historia. La gran mayoría de las innovaciones y contribuciones que realmente se hicieron en el mundo fue gracias a escenarios de pandemias y diríamos, de posibilidades de diferentes genios en las que estuvieron inmersos ante situaciones donde no podían salir. Entonces, que este escenario y que todas estas situaciones y pensamientos que hoy realmente tenemos, los llevemos a estimular ideas creativas en los temas de innovación. No solamente en los temas de seguridad y salud en el trabajo, porque ya tenemos que estar pensando en cierta manera de que los procedimientos, las normas que tenemos hoy en día es posible que realmente no vayan a funcionar o se tengan que actualizar. Entonces, que demos un paso adelante en ese sentido sobre los retos y desafíos que tenemos que tener como líderes de seguridad y salud en el trabajo en generar esas posibilidades. Pero fíjense también que esto de no estimular la innovación es ser desleales y diríamos, además de desleales, agradecidos con las organizaciones para las cuales nos han dado la posibilidad de prestar un servicio. Entonces también estamos llamados a darle algunas ideas creativas e innovadoras a las organizaciones para las cuales hoy ustedes trabajan o en los emprendimientos que ustedes realmente tienen. Entonces hay que ir pensando cómo se está moviendo el mundo, la forma en que realmente vamos a funcionar y en la forma en que vamos a generar valor. Ahí es donde la innovación juega un papel realmente importante. Entonces, que esas ideas no solamente se queden en ideas, sino que esas ideas realmente pasen a la acción, sean llevadas a cabo. Y recuerden esto que es muy importante. En la innovación realmente no se requiere de crear ideas completamente nuevas. Usted puede mejorar procesos ya existentes. Puede ser más eficiente con algún proceso que realmente tenía. Pero usted puede fallar y muy seguramente eso, porque eso es lo que dicen los expertos y los emprendedores, que normalmente un innovador tiene muchas posibilidades de fallar y falla, pero tener esa capacidad de que en los procesos de innovación es donde se está generando un proceso de madurez en su cerebro que va a permitir que más adelante genere mayores posibilidades de éxito en ideas que sean concretas y que se puedan vender y que puedan servir y ser muy útiles a la sociedad. Qué bueno que parte del tiempo que pasamos hoy en nuestra vivienda la dediquemos a estimular en ideas creativas que puedan generar valor y contribución a las organizaciones. Hoy todas, diríamos, en ese sentido, Positiva Compañía de Seguro también ha tenido espacios donde se genera innovación abierta y colaborativa a través de retos. Entonces, retos que realmente hay una posibilidad de generar ahí un valor. Entremos a estas páginas y miremos en esas posibilidades o miremos otras posibilidades que ustedes con el conocimiento y la experiencia que tienen puedan generarle a sus organizaciones o a sus propios emprendimientos. Y finalmente, uno de los errores que normalmente puede tener un líder y que diríamos tiene que evitar es no despedir la jornada con un sentido de logro. Entonces, no estamos en el sitio de trabajo, no estamos realmente en la planta, no estamos en el campo, no estamos en la oficina, estamos haciendo un trabajo en cierta manera desde escritorio, teletrabajo. Pero oiga, eso ha cambiado los hábitos y qué bueno que siempre despidamos la jornada con un sentido de logro. ¿Cuáles fueron los logros hoy con la responsabilidad y objetivos que hoy me tracé? Además de mi cumplimiento realmente de las tareas y responsabilidades que realmente tengo, qué aporte le voy a hacer a la organización. Que no termine la jornada laboral durante nuestro día en nuestro sitio de trabajo, hoy desde nuestra casa, con un cansancio, pero sin haber generado un aporte a mi organización o en lo personal, que eso no realmente no pase. Entonces tenemos que despedir la jornada laboral. Hoy en día, que es un reto, no estábamos realmente preparados para eso. Yo les cuento esta experiencia. Yo
Durante 14 años trabajé en una compañía multinacional donde ocupé diferentes cargos, pero hace casi 4 años me trasladé aquí a Medellín. Desde hace 4 años tengo teletrabajo y al principio realmente fue bastante complejo. Entonces hay que invertirle a una buena silla y un buen escritorio, pero sobre todo trabajarle mucho como a la disciplina. Y trabajarle a la disciplina y ser fiel, diríamos, como al plan de trabajo normalmente que usted tenía en su trabajo, eso va a permitir que usted termine su jornada laboral con un sentido de logro y que ese sentido de logro también se trascienda a la organización, a su empresa, a sus colaboradores. Entonces usted tiene que realmente generar diríamos, esas posibilidades y esa influencia en su organización, a sus jefes y a sus colaboradores. Que sea usted el más productivo, que sea usted el que genera mayor valor hoy en la organización, que sea usted el que está generando mayores aportes hoy en la organización de hacia dónde va a dirigir, diríamos, los caminos y los objetivos de la organización. Usted también se tiene que meter no solamente hoy en los temas de salud y de seguridad porque van a cambiar, sino también se tiene que involucrar en los temas de costos, en los temas de equipo y en los temas estratégicos de la organización. Hoy más que nunca la organización requiere de su conocimiento y de sus buenas prácticas para en cierta manera generar unos beneficios que trasciendan en un bien común. Entonces, básicamente, esos eran de los 10 errores que realmente quería comentarles que todo líder debe evitar. Vamos a repasarlo rápidamente. No tener una actitud activa y visible, no comprometerse con la organización, no motivarnos, y eso también implica en automotivarnos, pero no motivarnos y no motivar a nuestros colaboradores, no reconocer realmente las buenas ideas, los aportes que están haciendo los colaboradores, los jefes, los líderes, no hablar permanentemente con nuestros equipos de trabajo y colaboradores, no generar y no lograr y no ejercer una retroalimentación y un feedback que genere valor, no ser abierto a las críticas y recomendaciones, no ser honestos, empáticos, claros y simples, y finalmente no estimular la innovación y no despedir la jornada laboral con un sentido de logro. Entonces, espero que alguno de estos elementos les pueda ser de utilidad. Cualquiera que realmente quiera ahondar un poco más en estos temas, este fin de semana va a salir un artículo con cada uno de estos, diríamos, errores. También Positiva en la plataforma los va a montar con unos tips y va a montar este artículo completo con cada uno de estos tips y recomendaciones que puedan, en cierta manera, ayudarles. Entonces, no siendo más, quedo muy atento a las preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener. Bueno, César, excelente. Creo que hoy hemos aprendido bastantes tips importantes de no seguir cometiendo esos errores. Tenemos aquí una serie de preguntas, entonces vamos a pasar a un espacio de preguntas. Solo vamos a realizar 3 por cuestiones de tiempo, pero sin embargo las demás podrán ser contestadas y encontradas con su debida respuesta, en www.posipedia.com. Entonces, la primera dice aquí, Héctor nos dice, ¿cuál es su opinión cuando muchos líderes, jefes, gerentes o personal de altos niveles jerárquicos de las entidades, que muchas veces ven el tema en seguridad y salud en el trabajo, no le dan la importancia o no conocen en su totalidad las responsabilidades que tienen en el momento de un accidente o incidente de trabajo? ¿Cómo se podría cambiar este panorama para tener una mejor comunicación con los jefes y líderes? Bueno, no hay una receta única, diríamos, para eso, y esa es una muy buena pregunta. Y es muy fácil decir que el liderazgo realmente empieza por los niveles más altos de los niveles gerenciales, y debe ser así. El liderazgo puede generar un impacto muy significativo de arriba hacia abajo, y es el líder el quien debe poner el estándar, en quien debe dar las pautas, en quien debe generar esa visión. Pues, pero si normalmente encontramos en nuestras organizaciones, diríamos, este tipo de líderes que no tienen realmente esa habilidad, vea, ahí tenemos que ser muy, en cierta manera,
muy sensatos, pero a la vez comprender muchísimo. Porque es que fíjense ustedes, hasta ahora y hasta hace un par de años atrás, no mucho, este tema de habilidades blandas no eran fuertes. De hecho, no nos las enseñaron en la educación ni primaria, ni secundaria, ni mucho menos en la universidad. Es decir, de eso no nos forman, de eso no nos enseñan, de eso realmente no nos orientan. Y por eso es que dicen de que si el liderazgo se hace o no, o la gente nace con eso. Evidentemente hay gente que tiene unas condiciones naturales que nacen con este tipo de habilidades, pero lo que hoy está demostrado y la ciencia lo demuestra así, es que se puede aprender realmente de esta habilidad. Y como es una habilidad, se puede aprender fácilmente. Entonces ahí primero tenemos que comprender. Pero segundo, en cierta manera nosotros también tenemos que generar ese tipo de influencia, no solamente con conocimiento, sino con, en cierta manera, con ejemplo. Algunas personas les ha ayudado y les ha servido que en cierta manera una de las cosas que puede ayudar para lograr ese compromiso activo, visible, con un liderazgo que genere valor en las organizaciones, es que en este caso el colaborador se gane la confianza realmente de su líder. Y eso también realmente funciona así. Entonces tenemos que ganarnos la confianza de esos líderes y al ganarnos la confianza, en cierta manera, nos va a permitir no solamente abrir las puertas de su oficina, abrirle su organización, abrir diríamos, su trabajo, su gerencia, sino que también nos va a abrir su corazón. Y entonces en esa medida tenemos que también tratar de influenciar a este líder. Hay una persona, un gerente, una compañía muy importante que ustedes seguramente conocen. Yo tomo eso como ejemplo. Él se llama Oscar Vega, el gerente de la empresa Drummond. Él me dice que una de las cosas que le sirvió mucho para ganarse la confianza con su jefe era que toda la semana se tomaba un café con su jefe y no hablaban de temas técnicos ni de temas de la organización, simplemente era una conversación muy natural sobre las expectativas, sobre hacia dónde llevar a la organización, sobre algunas preocupaciones, y eso fue permitiendo ganar la confianza de su jefe y en cierta manera generó, diríamos, un gran estímulo, él se salió con la de él y eso repercutió en unas cosas muy positivas para la organización. Entonces, ese tipo de ejemplos funcionan muchísimo de ganarnos un poco como la confianza realmente de nuestro jefe, pero sobre todo la mayor herramienta que podemos tener para generar cambio en las organizaciones es el ejemplo. Es el ejemplo que podemos tener con nuestros colaboradores, inclusive con nuestros propios, diríamos, jefes. Cuando usted se gana la admiración y respeto de su jefe, realmente eso se nota también con una serie de, diríamos, de elementos y de posibilidades bastante interesantes. Qué bueno, súper bien. Ya tenemos ahí todos en cuenta de generar confianza con nuestros jefes y hacer ese trabajo. También nos preguntan aquí, mira, María dice, ¿qué consejos nos podrías regalar para motivar a la organización cuando no le dan importancia a la implementación del sistema de gestión? Bueno, está demostrado que no es con amenazas. Eso es uno de los errores que realmente logramos comprender. Mostrémosle las implicaciones legales. Sí, eso realmente puede generar, en cierta manera, unos efectos, pero esos efectos no son duraderos. Yo creo que la mejor recomendación que yo puedo dar frente a que los jefes vean la importancia de esto es en cierta manera que conozcan y ahí tenemos que sentarnos y dedicar tiempo suficiente para ayudarlos, para formarlos. Y ahí tenemos que también tener como la habilidad de sacarles el tiempo suficiente para ir formando a nuestros jefes en este sentido y en estos temas de la salud y la seguridad. Sobre todo partiendo de que no tienen un compromiso y una alta responsabilidad con el tema, ¿cierto? Porque aquellos jefes que tienen este compromiso y esta responsabilidad y lo demuestran con acciones concretas, pues es mucho más fácil. Estamos partiendo de que este tipo de colaboradores o de jefes o de líderes no realmente es como difícil para eso. Entonces hay que dedicar el tiempo suficiente a educarlo, a formarlo, ir, diríamos, dándole
ciertas informaciones de valor, y ahí tenemos nosotros que ser muy estratégicos en los espacios que nos dan, en los diferentes escenarios que tenemos, en las reuniones, en los encuentros, para irle mostrando en cierta manera el impacto que eso está generando en la empresa, en la organización. Entonces, si viendo, bien es cierto que tenemos un buen sistema de gestión de seguridad, que hay que invertirle unos recursos y donde queremos que él nos demuestre y ejerza un liderazgo visible, entonces, mire, si eso no se da, entonces diríamos, mostrarle como el camino de lo que se puede lograr y lo que se puede generar en la organización si eso realmente se llega a tener en este caso específico de un liderazgo visible y de un compromiso en ese sentido con estos temas. Entonces yo creo que es buscar los espacios, buscar los escenarios, irnos ganando también como esa confianza, pero sobre todo dándole conocimiento de valor. Y yo no soy como muy partidario de eso, pero puede ayudar. Hay otras formas más poderosas, diríamos en ese sentido, es que sí, usted puede mostrarle el beneficio, pero también puede mostrarle el impacto de las consecuencias. Eso evidentemente él, diríamos, es una persona educada, es una persona que entiende y comprende eso. Podemos buscar y ayudarnos de expertos, podemos mirar buenas prácticas, mirar las posibilidades que puede generar la empresa con esto. Entonces, más que todo es mostrarle los beneficios y los impactos que realmente tenemos si logramos un compromiso de él, y eso se ve reflejado en algunas acciones concretas, en este caso específico, diríamos, de recursos, de equipos, de maquinaria, de elementos o de inversión. Entonces, eso es lo que se me viene a la mente para comentar. Vale, muchísimas gracias, César. Y por último, ¿qué tips puedes tú regalarles a nuestros participantes del día de hoy para mejorar esa comunicación tanto en jefes, con sus líderes y entre ellos mismos internos en la organización? Bueno, para mejorar, diríamos, esa comunicación básicamente es, hombre, seamos muy sinceros y seamos muy honestos. Eh, Ese es diríamos, un reto que tenemos, es que a veces los jefes no confían de sus colaboradores y los colaboradores no confían de sus jefes porque normalmente los colaboradores hablamos mal de los jefes. Entonces tenemos que ser en cierta manera sinceros y honestos, diríamos, en ese sentido. De esa manera, aunque el jefe no lo note, nos estaremos ganando como su confianza, su respeto y realmente su comunicación. Otro de los tips que tenemos que realmente tener para mejorar realmente esa comunicación es teniendo una comunicación permanente, pero una comunicación, diríamos, de valor, una comunicación de calidad, porque a veces buscamos a los jefes, buscamos los espacios y generalmente salimos con una sensación como de frustración, y en cierta manera depende realmente de nosotros sobre el mensaje o sobre lo que estamos realmente comentando o sobre lo que estamos pidiendo o sobre lo que hay que hacer. Entonces, ese, diríamos, discurso pasivo hay que prepararlo muy bien. El discurso, diríamos, partiendo de que tiene que ser honesto, que tiene que ser transparente, pues tiene que prepararse, y eso es mejorar la calidad realmente pues, de la comunicación. Y otro de los tips, diríamos, que pudiéramos decir para mejorar realmente esa comunicación es que se tiene que notar. O sea, se tiene que notar con acciones concretas, con acciones contundentes que generen valor a la organización. Es decir, tiene que haber una coherencia, y ese es el cuarto tip que te doy. Tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si no, eso realmente no genera impacto en ninguno de los colaboradores, y obviamente pues eso genera un impacto en la organización. Entonces, honestidad, transparencia, que sea una comunicación en cierta manera de calidad y obviamente coherente con el discurso. Eso básicamente tendría para decirles. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros participantes. La verdad que estos son momentos en los que cada día podemos seguir aprovechando y seguir creciendo en conocimiento y pues en especial en motivarlos a cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias a César, nuestro experto del día de hoy, que nos acompañó y nos regaló tips tan importantes y valiosos para la vida, para cada trabajo y también para cada uno con sus familias. Son tips motivadores que podemos usar en cualquier momento. Les agradecemos a todos y les recordamos a nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web, preguntas con respuestas, presentaciones y tips los pueden visualizar 24 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-medio web, para que estén conectados y puedan ver toda la información. Para nosotros es importante que ustedes este material lo puedan volver a reproducir, puedan seguir sacando más ideas, que ustedes lo puedan compartir con sus compañeros, jefes y demás. Este material es pensado para ustedes y por supuesto que queremos que ustedes lo aprovechen y lo tengan al 100%. También les recordamos a todos nuestros asistentes diligenciar la encuesta dando clic en salir y de igual forma, les recuerdo que para poder validar su información deben estar conectados durante 50 minutos del taller. Quiero también recordarles que en www.positivatravesía.com ustedes podrán encontrar el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y también podrán realizar las inscripciones a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 100 talleres web programados especialmente para ustedes con temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo y también sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Quiero recordarles que ahí también en ese portal ustedes podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas y también les recuerdo que el día de hoy tenemos un taller más en el horario de las 5 a 5:30 para que nos acompañen y disfruten de esta jornada, una jornada que se llama Muévete y Contágiate de Prevención. Un momento en el que podemos renovarnos de energía, refrescar nuestras mentes, tomar un descanso de esa jornada larga que hemos venido teniendo en nuestro día. Bueno, entonces les deseo un feliz día, nos vemos en una próxima ocasión y saludos a todos. ¡Feliz día! Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Ey, amor, no exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.